Bueno, chicas, ya estamos en vivo en, un nuevo espacio que estamos creando en Visionarias y como ven, ya no es una sola visionaria la que está aquí, sino que somos tres visionarias. Así que, bienvenidas para hablar de un tema que bastante hablamos, ¿no? Que es quién soy yo, bueno, en este caso sobre visibilidad, ¿no? Y para hablar sobre visibilidad, sobre la palabra, sobre escribir, pues me acompañan y me acompañarán siempre Débora Weller y Laura Lucas. Así que bienvenidas a mis queridas amigas y bienvenidas a quien nos esté escuchando en este momento. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola a todas. Súper contentas de estar inaugurando este espacio, ¿no? Que vamos a ir repitiendo, ya tendrán las fechas próximamente y hablando de todo esto que implica la comunicación a través de la escritura de un libro. Exactamente, pero vamos a empezar a explicar un poquito, ¿no? Por qué nace este espacio y cuál es la finalidad, ¿no? Yo creo que quienes nos están siguiendo en las redes por Visionarias, por la comunidad y fuera de la comunidad, pues en julio presentamos un proyecto en el cual estábamos, yo creo que ambas por su lado, trabajando independientemente, pero cuando nos unimos, porque estamos haciendo pues dentro de Visionarias muchas acciones juntas, dijimos, bueno, pero ¿por qué no creamos una colección llamada Colección Editorial Visionarias para visibilizar a la mujer, visibilizar a las expertas, posicionarnos a través de la palabra? Y sobre todo a través del mini libro, de lo cual siempre hablamos muchísimo con Débora Weller. Así que nos unimos Débora Weller, que es coach de escritura, Laura Lucas, que es experta en comunicación de marca y diseñadora gráfica, y yo creo que bien me conocen periodista al frente de Visionarias Business. Y decidimos que que íbamos a crear esta colección de la cual estaremos constantemente hablando, pero también crear este espacio, porque siempre en Visionarias, y creo que cada una por su lado, nos hemos conseguido con mujeres que nos dicen, wow, sí, yo quiero escribir, pero yo no sé escribir, yo no puedo escribir, no soy escritora, no tengo tiempo para escribir, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Quién soy yo para escribir? Y por eso decidimos que este primer episodio de 30 minutos se llama ¿Quién soy yo para escribir? Así que, a mí me gustaría primero, antes de comenzar pues con Débora y Laura, que están en este mundo editorial y que están acompañando a mujeres que escriben libros, ¿suelen escuchar esto de quién soy yo para escribir? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Cuáles son esos miedos que ustedes ven? Bueno, el quién soy yo para escribir es una no de las preguntas, de los cuestionamientos de muchas personas y que incluso uno mismo, ¿no? A mí también me ha pasado al principio de pensar de verdad quién soy para escribir. Lo que pasa es que hoy en día ha cambiado muchísimo los conceptos. Antes creíamos que para escribir un libro había que ser vargallosas alguno de Isabel Allende, ¿no? Algunos de los o de las escritoras muy famosas, pero hoy en día, por suerte, en realidad todo ha cambiado porque todos tenemos algo que escribir, todos tenemos algo que contar, todos tenemos una historia. Una vez escuché que los suecos, no sé si es cierto, pero dicen que los suecos dicen que todos tenemos un libro adentro de nuestro estómago. Y la realidad es que sí, porque siempre hay una historia que queremos contar, hay conocimientos que queremos transmitir, y en el caso de las expertas, más todavía, porque justamente a través de estos conocimientos y a través de las vivencias que las llevaron a ser las expertas que son hoy, tienen muchísimo que aportar y mucho que contar a través de un libro, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Laura?
Estaba pensando que yo creo que muchas veces tenemos estos, ya sabéis que yo siempre enfoco la comunicación un poco desde estos miedos, desde este síndrome de la impostora. Entonces, quién soy yo? En nuestro caso, en estas charlas, es para escribir un libro, pero a menudo nos pasa en muchos contextos, sobre todo laborales, ¿no? ¿Quién soy yo para rellénese con lo que sea? Y es cierto que normalmente viene por estas inseguridades que tenemos, mucho las mujeres a veces, o por estos miedos a que nos juzguen. Ese es el punto de inflexión en la comunicación. Yo puedo estar preparando algo de manera interna y estar satisfecha y estar decidida y gustarme lo que estoy haciendo, pero claro, cuando lo verbalizas, cuando sale a la luz, cuando se hace visible, es cuando vienen todos los miedos. ¿Por qué? Pues esto, ¿no? El miedo a los juicios, a las opiniones externas, a haberlo hecho bien, a equivocarnos, todos esos miedos, que al final hay muchas frases, ¿no? Pero la clave yo creo que es hazlo con miedo, pero hazlo. Por ejemplo, sería una Claro, ley, claro. ¿no? Es que Exacto. estoy muy de acuerdo con lo que dices porque al final es ese miedo a exponernos, ¿no? Y seguramente, y bueno, y siempre pensamos también, bueno, pero es que yo no, nunca, o sea, yo no soy escritora, yo no estudié literatura, yo no estudié periodismo, yo no puedo escribir, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues no somos perfectos a la hora de escribir, porque hasta el mejor escritor yo creo que siempre pues tiene ciertos errores y siempre tiene ciertas barreras, ¿no? Que te limiten en ese sentido, ¿no? Pero yo ayer en la tarde estaba escuchando un post de Débora, escuchando, no, leyendo un post de Débora justamente en LinkedIn que hablaba sobre la bicicleta, ¿no? Que tú empezaste de pequeña a andar en bicicleta, que alguien te tomaba de la silla de la bicicleta para que tú te atrevieras a andar y ibas sola y me imagino que en algún momento viste que, wow, no, soy solita la que anda en la bicicleta. Y yo te puse un comentario, yo comencé a los 50 años a andar en bicicleta porque yo no sabía, bueno, me he caído un montón de veces, pero tenemos que, a lo mejor no lo hacía antes porque me daba pena, vergüenza que alguien me viera, que alguien me juzgara, como decía Débora, pienso que no lo puedo hacer y menos a esta edad, entonces hay un montón de juicios que vienen alrededor nuestro. Débora, ¿qué tú crees que debemos hacer para romper con para creernos que sí podemos, ¿no? Escribir un libro. A ver, en primer lugar, yo creo que es valorar lo que sabemos, tanto sean experiencias propias como conocimientos que tenemos. Ponernos ese sí, yo me merezco poder transmitir eso que estoy sintiendo. Me merezco aprender a andar en bicicleta, porque siempre, digamos, incluso como vos decías, Marita, los grandes escritores, alguna vez empezaron de cero. Ellos también arrancaron sin saber. Arrancaron escribiendo por el amor a la escritura, por el amor a lo que querían contar, por el amor a estar frente a la hoja en blanco o al computador. Y se animaron y se tiraron a la pileta y comenzaron. Entonces creo que lo importante es eso, ¿no? Como decía Laura, el tomar acción, el decir, ok, sí, me reconozco en esto que quiero compartir, es importante para mí, con eso puedo ayudar, compartir, no sé, motivar lo que sea o inspirar a otros y entonces a partir de ahí ya darme el permiso para comenzar a escribir, pero también sabiendo de lo que hablábamos recién, de que voy a estar expuesta, de que no le va a gustar a todo el mundo, pero bueno, empezar de a poquito, o sea, primero animándose a la escritura, después ya vienen las demás etapas, ¿no? Qué bueno, me estaba acordando que, por cierto, yo a día de hoy estoy aprendiendo a montar en bici. Ayer, qué sincronía, porque ayer salí a montar en bici, no me pasó nada, pero bueno, ahí estamos. Me estaba acordando que dice Julia Cameron, la escritora de El Camino del Artista,
Ujú. Cuando a veces se dice, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto con 50 años, no? Bueno, pues ella dice algo así como, bueno, yo lo voy a decir como muy coloquial, pero ella dice algo así como, cuanto antes empieces, antes lo habrás hecho. Quiero decir, si yo Exacto. empiezo Exacto. ahora a montar en bici, pues el año que viene diré, wow, llevo un año montando en bici y ya está. O sea, porque si no, si tienes el miedo a empezar y esa es la excusa, jamás vas a empezar, ¿no? Es tan, Porque no- tan fácil y tan difícil como eso, ¿no? Y luego lo que tú decías también, Marita, de yo no soy escritora y tal, pensaba que ahora mismo, hoy por hoy, muchas personas, mujeres emprendedoras, a nosotras tres nos ocurre en nuestra comunicación. No es que nos veamos obligadas, iba a decir no, pero bueno, hay un contexto en el que escribimos. Más allá de que vosotras tengáis más facilidad o más asiduidad con el tema o sea vuestro expertise, pero bueno, nosotras nos lo guisamos y nos lo comemos todo, con lo cual en algún momento tenemos que escribir artículos o copies o newsletters o lo que sea. Con lo cual, bueno, pues como decía Débora, pasito a paso. Todo es un poco ir practicando hasta ir Sí. dando con la tecla y con el tono y con, bueno. Exactamente. Además que es obligado, yo creo, hoy día escribir, y es lo que tú estás diciendo. Hoy tienes que escribir, o sea, hoy en las redes, o sea, no es que sacas solamente un vídeo o una imagen, no es que tienes que escribir. Vale, maravilloso que no vamos a tocar esa tecla del chat de GPT. No, porque al final se nota también, y al final por también ahora tú tienes que saber de lo que vas a hacer, ¿no? Y lo que vas a escribir, pero tienes que obligarte a hacerlo, ¿no? Y no es un proceso fácil muchas veces, ¿no? También yo creo que tienes como que, bueno, y lo dice Laura muchas veces cuando, bueno, cuando habla sobre la marca y cuando tenemos que descubrir nuestra autenticidad, ¿no? Que tenemos que, o sea, ¿qué es lo que quiero escribir? ¿De qué quiero escribir? Bueno, tienes que hacerte un autoanálisis, tienes que hacerte, yo siempre digo, un inventario, ¿no? De todas esas cosas que sabes hacer, de esos logros que has tenido y que tú a lo mejor has dejado en el olvido, o preguntar también a esas personas que han trabajado, con las que tú has trabajado o han trabajado contigo, ver un poco cómo te ven también esas personas, o cuál es el logro que ven mayor, o cómo te ven, ¿no? Pero es para mí, y una de las cosas que a mí, porque a mí me pasa a veces, yo procrastino bastante cuando es a la hora de empezar a hacer un artículo, un libro o algo. Bueno, evidentemente con un libro que estamos haciendo juntas me pasó un poco, creo que a Laura y a mí, a las dos nos pasó bastante, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo Carrizo voy a enfocar esto? ¿Cómo voy a hablar? Y una de las cosas que yo hice cuando también escribí un libro del cual hablaremos Débora y yo, que hace bastantes años, pero yo hago mucho el tema de la escritura automática. Yo me encierro y empiezo, es como que si algo me poseyera, y cualquier cosa, lo que sea, no veo, y es algo que tú le dijiste, Débora, no me acuerdo a quién, que tú dices, escribe y no te detengas, ¿no? Ya después empiezas a revisar, pero escribe y no te detengas, ¿no? Háblanos un poquito, Débora, de ese método o de esa manera, ¿cómo, qué piensas tú sobre ello? sí, yo en primer lugar quería un poco aclarar lo que decías, ¿no, Marita? El tema de procrastinar, que en realidad no es que estaban procrastinando, ninguna de las dos. Les faltaba la claridad. Y cuando nos falta Sí, la claridad, no terminamos de largarnos a escribir, que esa es la exacto. cuestión. Entonces, porque una vez que ya tuvieron el panorama, tanto una como la otra, ahí sí arrancaron y siguieron, ¿no? Pero ese es el tema. Primero, lograr la claridad sobre qué es lo que quiero transmitir. Y después yo, muchas veces hay una técnica, digo yo, que a muchas personas las ha ayudado. Y es escribir. Cuando ya sé lo que voy a escribir, si no encuentro cómo hacerlo, bueno, hay dos técnicas. Una es como escribir, como si estuvieran escribiendo una carta a alguien con quien tienen mucha confianza. Mm, Hola, ¿qué tal, mi querida amiga tal? Te voy a contar que bla, 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 bla. Y entonces es como que la mente se distiende y da lugar justamente a esa creatividad
para poder volcar en la página, en el papel, en lo que Sí, quieran, lo que deseaban. Y la otra es lo que decías vos, Marita, en la escritura automática. ¿En qué consiste? Ok, en este caso estoy pensando en un tema en específico, ya sé sobre qué voy a escribir, entonces tomo lápiz y papel, esto sí tiene que ser a mano, y dejo que mi mano escriba solita. Me van a mirar ahora como si yo no estuviera cuerda, pero es cierto, la mano escribe sola. Les puedo sí. asegurar que es así. Sí, Y es de como si algo te poseyera, creo yo. Exacto, exacto, porque son todas las ideas que están acumuladas aquí en la cabeza, en el cerebro, que empiezan a tomar forma en la página sin que nos demos cuenta. Entonces es dejar que la mano escriba y escriba hasta que ella solita se detenga. Son dos formas que son relativamente fáciles. Yo sé que quizás la primera vez no tanto, pero una vez que le toman la mano sí, y que les va a facilitar muchísimo la escritura. Y que además, una vez que tengan eso que escribieron delante, ahí van a dejar de hacerse la pregunta, ¿quién soy yo para escribir? Porque van a comprobar por sí mismas que de verdad tienen sobre qué contar, tienen muchísimo material para transmitir escribiendo. Exactamente. Laura, en tu caso, cuando tú escribes, ¿cómo lo haces? Cómo te animas o cómo tú consigues esa estructura o eso que no sabes? Y le pregunto a Laura como le pregunto a Débora porque por lo que les cuento, ¿no? Pasamos un proceso juntas de un libro que pronto anunciaremos que escribimos las tres y bueno, a cada una de una manera, bueno, a la que no le costó fue a Débora, a la que más nos costó fue a nosotras, pero me gustaría saber tu proceso porque de repente Laura estaba, o sea, yo creo que estabas con esos miedos y con esas barreras y de repente dice, ya terminé de escribir. Y yo, ¿qué? Y maravilloso lo que escribió, ¿no? Entonces Tal yo creo cual. que un poco como hablamos, Laura tenía además ese síndrome de la impostora y de repente, pues no sé qué hiciste, la metiste en un baúl, la asesinaste, no sé qué hiciste, pero escribiste maravilloso. Estaba pensando antes cuando hablabas, Marita, del el síndrome el miedo de la página en blanco. Y Sí, las dos habéis comentado como formas, un poco, es verdad que esto de la escritura automática, que funciona muy bien en otro tipo de artes, en la pintura pasa igual. Es ese miedo a algo vacío, que no tienes por dónde agarrar, que no sabes. Hay maneras también un poco de empezar a hacer cosas, de escribir 3 ideas para que al día siguiente cuando vuelvas ya no sea la página en blanco, ya sea una hoja donde hay 3 cositas. Si te soy sincera, yo sabiendo cuál era el tema que queríamos tratar y un poco el enfoque de cada una de alguna manera, pero yo siempre digo que hay veces que para empezar las cosas es como, siempre digo, me veo como un perro pequeño alrededor de un hueso grande, ¿no? Dando vueltas y vueltas sin saber sí, atacar. Y a mí me ayudan mucho los inputs que me vienen de fuera, las pistas, a lo mejor cosas muy sencillas, una idea, algo muy sencillo. Y me acuerdo que ya de hace poco, porque yo he sido la última que he escrito, ha sido un día hablando con Débora, que yo no sé qué estábamos hablando, que me ha dicho, bueno, y podías hacer, y es como, a veces es como una idea que te llega y de repente se me ha encendido la bombilla y he es dicho, verdad. ¿te acuerdas, Débora, que te he dicho, ya sé lo que quiero, Sí, ya sé qué voy a hacer? tal cual, tal cual. Y la cantidad de palabras también te agobiaba. Porque yo siempre os digo, es que cada persona, seguro que las mujeres que nos estén escuchando, si escriben un poquito, si se dan cuenta, cada uno tenemos nuestro tono, nuestra manera. Yo siempre digo que llego a una newsletter. Los artículos ya me cuestan. Cuanto más hacer un libro, aunque fuera entre 3, ¿no? Porque, claro, yo siento que soy como esto, muy escueta, muy concisa, ideas. O sea, yo en una frase
y ya está. Y digo, ¿y qué más? Digo, ya está, no tengo, ya está, ya lo he dicho todo. Me Sí, cuesta mucho estirar, yo, no estirar sí, desde la mal, o sea, no estirar por estirar como un chicle, sino como dar forma y redondear, me cuesta muchísimo. sí, yo Oye, creo, no, no dale, iba a dale, decir Debo. nada más que yo la entiendo, porque si yo pensara en tratar de dibujar algo, pues no sé, me sentiría peor que Laura, porque Claro, soy un claro, desastre. Entonces, claro, lo de ella es más la gráfica, y es claro. lógico. Yo creo también que uno tiene que practicar, ¿no? Y uno constantemente tiene que estar haciéndolo, ¿no? Meterse en comunidades, en el taller de Creviendo de Débora, hablar de estos miedos en el Club de las Impostoras de Laura y escribir en voces visionarias cada mes. Yo creo que es una buena práctica. Una de las cosas que yo hago, y primero quiero darle las gracias a Rosalba Rodríguez Cruz por ese corazón que nos envía. Ella está en Venezuela y es una voz visionaria, así que ella escribe. Qué Gracias, bueno. Rosalba. Y una de las cosas que yo hago, claro, porque, por ejemplo, claro, en el tema a lo mejor alguien nos pregunta, vale, en lo que es la ficción o lo que es una literatura de ficción, una novela o etcétera, pues de repente, o poesía o lo que tú quieras, de repente el tema de la escritura automática. Pero si estamos hablando de la escritura de no ficción, de un tema que nosotros manejamos profesionalmente, yo, por ejemplo, yo lo que hago, sobre todo cuando escribo artículos, cuando tengo que escribir un reportaje, que eso es lo que me cuesta mucho entrar, investigo mucho y digo, bueno, ¿cuál es el tema que yo voy? A lo mejor no sé el foco en ese momento, bueno, ¿cuál es el tema? Entonces busco muchas noticias, busco en Perplexity, que es un chat GPT que me encanta, un chat que me encanta, o inteligencia artificial, perdón, que me encanta porque te da todos los enlaces, ¿no? Y leo mucho y busco qué han dicho otras personas, o sea, busco absolutamente todo y eso es como que a medida que vas leyendo, voy copiando y pegando además texto, yo voy haciendo como que todo lo que veo que me interesa. Y después digo, bueno, ya tengo todo, ahora lo voy a leer con calma todo, ¿no? Y ahí es cuando ya digo, bueno, ya, y empiezo. Entonces empiezo yo con mis pensamientos y con lo que yo creo y con lo que yo sé y con mi metodología, mi método, etcétera, escribir. ¿Qué recomiendas, Débora, en este sentido cuando es una escritura de no ficción? A ver, sirve también para la ficción, pero lo importante es planificar. Claro. Cuando sabemos cuál es el tema central, por ejemplo, lo que nosotras estamos escribiendo, que es visibilidad, pues ¿qué voy a escribir yo acerca de la visibilidad? O sea, ¿qué Uh -huh. puntos voy a tocar de los cuales desde mi experticia me siento segura para abordar? Entonces voy a tocar el tema A, el B, el C, el D. Y puedo, por lo menos es mi criterio, puedo empezar a escribir por cualquiera, me da igual. Después le puedo poner el orden, primero este, después el otro, etcétera. Pero planificar cuáles van a ser los temas a desarrollar, eso ya es importante. Exacto. Antes de que hable Laura, por ahí está Romy del Mar Herrera, dice, oh Liz, qué casualidad, soy una gran amiga de Rosalba y las escucho para inspirarme, ya que me encanta escribir. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues nada, Romy, por aquí espero bueno, que te inspires y seguramente que tienes mucho para inspirarte para escribir, lo que hay que empezar. Y tú, Laura, ¿qué piensas tú en este sentido? Sobre todo que tú te centras, ¿no? Bueno, claro, trabajas, tú diseñas todo lo que es el tema, ¿no? De la marca personal, pero a la hora de escribir, si tú vas a escribir sobre marca personal, sobre todo lo que tú hablas de la autenticidad y de todo lo que tenemos nosotras que hacer para poder escribir sobre ello, ¿cómo tú lo abordarías? ¿Cómo tú lo abordas para empezar a escribir sobre ese tema? Estaba pensando que hay como una similitud, una comparación muy curiosa entre lo que hablamos y el tema, lo que estabais comentando ahora, y el tema, por ejemplo, de la ilustración. Yo cuando ilustro igual abro un lienzo, cuando es digital, en blanco, y como tú, es que son procesos muy parecidos. Como tú Sí, hablabas, Marita, yo también a veces cojo imágenes, pues quiero un corazón, quiero un mar, quiero y lo voy poniendo, precisamente para esa sensación, para quitarnos esa sensación del folio en blanco.
que en los pintores o en los artistas plásticos también ocurre. Entonces, creo que de alguna manera es lo que tú dices, la idea es como ir poniendo ideas que te permitan, porque luego yo una vez que, bueno, creo que todos los procesos son interesantes, pero yo una vez que tengo unas cuantas ideas o unos cuantos textos, yo luego sí que soy súper concienzuda y miro y cojo y pongo una coma y quito la coma y recorto y lo subo arriba y tal. Ya compongo, ¿no? Como se haría con un collage. Ya voy componiendo. Pero al principio, supongo que esto es una cosa también que trabaja Débora, un poco pues pensando esto, las palabras clave, ¿no? Que ella trabaja, ¿no? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué cosas? Exacto. ¿Qué palabras? Dentro de la marca, Exacto. ¿no? Porque, claro, la marca personal, bueno, pues una vez hablarás de identidad visual y otra, entonces, como ir del más al menos, ¿no? De lo más Exactamente. general, ahí un poco, ¿de qué tema voy a hablar? Pues voy a hablar de marca personal, pero ¿de qué? Pues de visibilidad, ¿no? Como en el caso este nuestro. Vale, de visibilidad. Bueno, pero ¿de visibilidad qué? Porque de visibilidad vamos a hablar las tres. Entonces, y ahí vas tirando del hilo hasta que ya vas llegando a las ideas como más concretas. Y a mí me gusta mucho luego eso, tenerlo todo ahí en el documento y ya es cuando voy arriba, abajo, no, esto todavía no, no, esto, y ya le voy dando más forma. Eso me parece también una parte como, a mí me gusta mucho esa parte. Sí, Hacerlo es más. un poco, exacto. No, y al final es verdad lo que dicen ambas, ¿no? Es un poco como una pintura, ¿no? Vas armando esa página en blanco con los colores, con los trazos, con las formas, con tu estilo. Y a medida que vas escribiendo, pues vas consiguiendo además tu propio estilo. Chica, nos queda unos minutos porque tratamos de que dure 30 minutos este espacio, ¿no? Eh, y yo quisiera, bueno, ya tenemos varios tips, además, ya varios consejos que les hemos dado aquí para que se crean que pueden escribir y para comenzar de una vez a escribir. Vamos con un mensaje para esa persona que se está planteando quién soy yo para escribir. ¿Cuál sería el mensaje de cada una? En mi caso, que trabaje la mentalidad, que se dé cuenta de todo lo que tiene para transmitir, para contar, y de la importancia que tiene todo eso, porque puede ayudar, inspirar, motivar lo que quiera esa persona para las demás. O sea, que están esperando su mensaje, que están necesitando de su mensaje, de su contenido, de esa ayuda que le puede brindar a través de la escritura y que es una persona súper valiosa como lo somos todos. Claro Exacto. que sí, es un poco dejar a un lado el síndrome de la impostora y practicar y ponerse a hacer textitos. Si te gusta, como decía Romy, pues escribir textitos sobre qué has hecho esta mañana o sobre, bueno, o sobre los posts que vas a tener que hacer en tu comunicación. O yo también recomiendo mucho, incluso en la marca, que la gente escriba, que escriban para coger tono, para coger el tono. Yo creo que además los miedos se quitan en la práctica, Exacto. cada vez más. ¿Quién soy yo para escribir? Bueno, pues hoy me parecerá terrible, pero a lo mejor lleno un cuaderno y me va gustando lo que hay, ¿no? Y voy cogiendo confianza. Así que paso a paso Exacto. hay que dar el primer paso. Exactamente. Ahí tenemos a Javier Sánchez, que él siempre está escuchando en todos los espacios. Nos dice muchas gracias por vuestros consejos y enseñanzas. Gracias, Javier. Bueno, yo recomendaría, hay algo bueno, que últimamente escribo mucho sobre Audre Lorde, y Es ella dice verdad. que somos muy vulnerables, ¿no? Con la visibilidad, ¿no? Pero también la visibilidad es nuestra mayor fortaleza. Y para respondernos quién soy yo para escribir, somos expertas, cada una es experta en un tema, cada uno tiene una trayectoria, cada una ha logrado lo que ha logrado porque se lo ha trabajado, porque lo ha estudiado, porque lo ha hecho continuamente y tenemos que dejar esos miedos. Yo creo que todo es miedo. Sí, es verdad. Yo no puedo ser una artista o una diseñadora porque nada, porque no lo he hecho nunca, pero
pero podré hacer cosas que me satisfagan a mí y que satisfagan y que las personas con las que yo estoy, pues, o sea, llegar a quien tú quieres llegar, ¿no? Y con la escritura creo que es lo mismo, hay que estudiar también, hay que practicar, evidentemente, hay que acompañarnos también, que es lo que hacemos para dejar aquí una cuña con la colección editorial Visionarias, porque para eso también existen otras personas que nos pueden acompañar en ese proceso y facilitar las cosas. Ahí tengo a Rosalba, qué gran tema y espacio, felicidades, gracias Marita por tus palabras. Una consulta, ¿qué me recomiendan para lidiar con críticas que mi artículo no es científico sino experiencial? En primer lugar, le diría que escriba lo que ella siente que tiene que escribir, porque las críticas siempre las vamos a tener. O sea, siempre va a haber personas que nos critiquen porque el artículo es científico o es experimental o porque le gustó o no le gustó, lo entendió o no lo entendió. Entonces, yo le diría que para dejar de lidiar con las críticas, simplemente no prestarles excesiva atención y escribir lo que de verdad ella quiere escribir y transmitirlo a su manera, a su propio estilo, como la experta que es en su área. Sí, yo yo creo siempre, que... no, Perdón, perdón, Laura. no iba a decir que yo siempre digo que no puedes gustarle a todo el mundo y Exacto. entonces en una marca personal, pero en todo en general, hay que ir siempre, Rosalba, al público. Quiero decir, bueno, no pasa nada, a lo mejor es que no tienes que dirigirte a un público científico porque no es el lugar, a lo mejor, ¿no? O no es tu audiencia quizás, o simplemente obviar esas opiniones porque sabes que no van a ser tan cercanas. Pero seguro siempre le vas a gustar a alguien, siempre vas a ser válida para un determinado grupo de personas y entonces enfocarse en a quién le puedo ayudar, que creo que más o menos es algo que ha dicho Débora. O sea, Claro. piensa eso, a quién te diriges y siempre va a haber críticas y bueno, pues, y siempre va a haber gente que te va a apoyar y a la que les va a gustar tu trabajo. Entonces, Totalmente. bueno, es Claro. algo... Sí, es que además, yo dice experiencial, eso vale muchísimo también porque al final, todas las teorías y todos los métodos o lo que sea, al final tú tienes que experimentar esas cosas o tú tienes que ver cómo funcionan ciertas cosas y depende mucho también la experiencia que tú estás viviendo y eso es muy importante. Pero como dice Laura, depende también en dónde estás escribiendo, a quiénes te estás dirigiendo, ¿no? Y depende de donde tú digas, bueno, si estoy escribiendo en una revista científica y te han dicho que tienes que escribir sobre determinado tema, bueno, yo creo que periodísticamente, como hacemos muchas veces los periodistas, no somos científicos, pero tenemos que escribir a lo mejor sobre ciencias, sobre salud, etcétera. Para eso existen las fuentes y para eso existe que cuando estamos escribiendo, pues, siempre nos arropamos, ¿no? Con esas fuentes, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de qué fue eso que te han criticado también para poder también cada una darte un consejo acertado, ¿no? Pero creo que todos de alguna manera han sido bien acertados. Bueno, hemos llegado al final. Solamente les quiero comentar que, bueno, tanto Débora como Laura y yo somos el equipo de la colección editorial Visionarias y acompañamos a mujeres como todas las que nos están escuchando y también José nos puede preguntar, que también lo podremos acompañar a él, ¿no? Pero Claro. acompañamos sobre todo a mujeres, ¿no? Que quieren escribir, que a lo mejor tienen estas dudas, pero que sabemos que pueden escribir y sobre todo para que escriban sobre sus trayectorias, sobre sus métodos, sobre lo que ellas hacen. Tenemos una colección que es la colección Esenciales, la colección Voces, y ahí son mujeres todas expertas y mujeres que escriben sobre sobre esa experiencia que ellas tienen, sobre en lo que ellas son referentes, porque al final un libro o un mini libro lo que hace es posicionarte como referente de determinado campo. Por eso, Rosalba, es importante que escribas un mini libro o un libro, porque a la hora de que venga también cualquier crítica, que siempre las va a ver, tú estás posicionada porque tú estás escribiendo y tú eres referente en determinados temas. Entonces,
Escribe. Exactamente, porque con un libro ya ya la visión es diferente. Exactamente. Bueno, pues antes bueno, de un mensaje final, las queremos invitar el 6 de octubre. Vamos a hablar de la visibilidad en 3 miradas. ¿Y por qué en 3 miradas? Porque, bueno, ya lo hemos anunciado, las 3 escribimos un libro que no podemos decir el título porque como todo proceso de escritura, siempre hay cosas que nos bloquean a veces un poco, pero No nos hemos puesto de acuerdo todavía. Me encanta. exactamente. Y ese libro bueno, yo creo que es hermoso ese libro, creo que nos va a ayudar muchísimo a todas. Es nuestra experiencia también. Y bueno, yo creo que muy pronto, a finales de septiembre, que creo que sí, ese libro lo tendremos ya, lo estaremos anunciando. Así que nada, si queréis decir algo antes de que nos vayamos, chicas. Bueno, que esperamos, yo por lo menos espero que esto sea un centro de reunión para charlar sobre la escritura, para quitarnos miedos, para aprender y para que las mujeres que nos ven o en general las personas que nos están escuchando se animen y escriban. Exactamente, y que vengan con sus preguntas, así como Rosalba, que ya dice que apuntada desde ya el mini libro. Qué bueno, Rosalba. Además Fantástico. que ella tiene unos artículos maravillosos también y me encanta cómo escribe. Gracias, Rosalba. Pues sí, esta es la idea, que traigan sus preguntas, sus dudas, que si quieren que nos escriban, oye, me encantaría que en algún momento hablaran de tal tema, pues sí. Y todo Exacto. lo que vamos a hablar justamente es para acompañarlas y para ayudarlas en la escritura de un mini libro o de un libro también. Así que nada, pues nada, chicas, pues muchísimas gracias y nos vemos el 6 de octubre, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Bueno, hasta el 6 de octubre.